Buenas tardes, señores. Hoy, viernes, como todos los viernes, estamos aquí acompañados del doctor, licenciado, jurisconsulta, Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien toda la semana dedica una hora de su tiempo, junto conmigo, a hablar con ustedes. Hay tantas cosas raras en el ambiente y en el país últimamente que uno se encuentra hasta confuso, hasta cierto punto. Pero de todas maneras, la situación en la República Dominicana está más o menos estable y vemos cosas curiosas que están sucediendo. Aquí uno de los graves problemas que hay, aunque no se le da importancia, es el problema de la salud. Ahora mismo, nadie sabe cuántos casos de rabia ha habido, si todavía hay o no hay, porque se publican tantas cosas que no son ciertas, que hacen que todo el mundo esté confundido. Pero cumplo con decirles que personas del centro de Atlanta, en los Estados Unidos, hay un lugar donde se trata de tener una idea del control de las enfermedades, sobre todo las enfermedades más peligrosas. Y ustedes saben que la rabia es posiblemente la más triste y la más peligrosa de todas las enfermedades que afectan al ser humano. El que le da la rabia, pues simplemente tiene que sentarse a esperar morir, porque la rabia no tiene tratamiento y no tiene cura tampoco, de manera que es una situación muy difícil. Y ahora se les ha ocurrido que van a usar satélites para determinar la presencia del virus de la rabia en la frontera y controlar los perros, que van a tener cada uno un collar con un sistema que va a determinar el número de veces que los perros cruzan la frontera, porque como se sabe, los perros no cruzan aquí la frontera con pasaporte, ni visado tampoco. Y pues están controlando, porque para el mundo entero tener unos cuantos casos a cada rato de rabia es algo insólito, porque ya la rabia hace mucho tiempo que prácticamente fue controlado en todas partes, incluyendo la República Dominicana. Cuando en la época de la era de Trujillo había un centro antirrábico que se ocupaba de eso. Un buen día, como muchas otras cosas que no debieron haberse hecho nunca, hicieron que el centro antirrábico lo cerraran, dejaran de controlar la rabia, y por eso hay tantos perros rabiosos, porque la rabia no solamente afecta a los perros, a los gatos, a los cerdos, hasta los caballos, los burros, a todos esos animales mamíferos son afectados por la rabia y una vez que les da, mueren en pocos días y no tienen ningún tratamiento. Yo espero que las autoridades sanitarias tomen la palabra a grandes médicos aquí que saben lo que hay que hacer. Me refiero a José Joaquín Puello, a Bernardo de Filló, a Jesús Félix Iglesias, etc. Hay un montón de personas bien enteradas para saber qué hay que hacer con esta situación. No obstante, quienes se ocupan de eso no son las personas más adecuadas ni tienen los conocimientos para controlar eso. Ojalá eso se resuelva. Aquí les tengo a mi carnal
que carnal, sabe decirle también cuánto me gusta que me llames así, carnal, así es. Nuestros principios y nuestras ideas nos han hermanado y por encima de las diferencias generacionales, los dominicanos sentimos igual. Y yo sentirme aquí como si fuera un hermano menor tuyo es una de las cosas, de las más grandes satisfacciones que me ha dado pertenecer al comité. El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, estos viernes, desde hace más de un año, pues hace uso de esta generosa ocasión que los viernes doña Consuelo Despradel en su espacio por este canal 45 le cede a este grupo, a esta ONG que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que preside el doctor Armando Armenteros y del cual formo parte. Yo soy abogado, el médico, pero ahí hay gente de distintas profesiones, de todo el espectro de la vida nacional, y efectivamente como disfrutamos también de esta fiel sintonía de muchos de ustedes que nos paran en las calles y nos hablan, pues nos sentimos siempre muy contentos de venir aquí los viernes, de sacar un tiempo de nuestras ocupaciones y analizar información desde la óptica de enfocar una realidad insoslayable, los desafíos de la convivencia en la isla con Haití, del cual obviamente sufrimos las consecuencias de su falencia absoluta en una cantidad de índices terribles. No hay sistema de salud, mucho menos para vacunar animalitos que transmiten estas enfermedades como la rabia. Y fijémonos que las partes más pobres del país, aquellas que están más cercanas a la frontera, son las que primero sufren el embate de esas falencias del Estado haitiano. Y entonces los brotes de rabia, pues precisamente se está dando en comunidades fronterizas. El comité lo que pretende con esto es influir en las políticas públicas, llamar la atención a quienes las desempeñan, quienes las ejecutan, que son las autoridades que elegimos. Lo hacemos con el más constructivo de los intereses, es decir, que no se vea esta actividad que es cívica, pero con hondo contenido político, porque es políticas públicas lo que estamos hablando, con un sentido ni de oportunismo ni de oposición. Hay políticos en el comité, pero desde aquí no se ejerce un propósito político partidario. Pero a quien hay que llamar la atención se le llama la atención. Y el gobierno dominicano, más que ninguno, tiene una pésima política migratoria y una errada política fronteriza. Tiene ya 6 años. Y no, pues, horrible, porque eso también, como todo pasa por ahí, por el problema migratorio, de brotes de enfermedades, así de es. cólera, y encima se han ocultado hasta cierto punto. Se minimizan en que sí, pero aún así no hay manera de ocultar la realidad. Y no hay política sanitaria que funcione con ese descontrol absoluto fronterizo. Entonces, el gobierno ha pretendido a una parte de los funcionarios que influyen en esas políticas públicas una visión ideológica internacionalista, gente que proviene de la izquierda. Es así, porque en el PLD hay muchísima gente de la izquierda, una izquierda que no entiende que por ahí no es, ese camino no es. Nosotros no podemos hacernos cargo de los pobres de otro país porque nosotros tenemos nuestros propios pobres. Y las políticas asistencialistas para reducción de la pobreza es un diseño de que logrando atacar esos sectores para resolver problemas en los sectores más excluidos, dándole políticas asistencialistas de tarjeta de subsidio, entonces se llaman tarjeta de solidaridad, bono gato, esos bonos que hay son tarjetas. Tras de eso es un modelo, pero que realmente no es más que la utilización de esas necesidades extremas y situaciones de exclusión como un mecanismo de cooptación y captación política para convertir con esos programas asistencialistas en un nivel de dependencia a esos sectores que te garantiza la continuidad. Y esos modelos son muy malos porque generan un parasitismo, no reducen la brecha social porque la pobreza no se acaba así. La pobreza se acaba fomentando la riqueza, no dando. Porque el pobre va a ser pobre siempre si tú lo acostumbras
a recibir un bono de qué sé yo qué, y que tú le das el desayuno escolar, tú así, ese pobre va a ser pobre siempre. Entonces lo que eso fomenta es mayor parasitismo, como no hay creación de riqueza, esa gente se va de esos campos que quedan abandonados, lo cual es que produce un mayor factor de atracción migratorio, más todo el desbarajuste fronterizo por el tráfico de todo que hay ahí. Círculos de mayor pobreza y marginalidad en sectores urbanos que se enganchan a eso, a los políticos les fascina porque entonces al estar más concentrados es más fácil ir a caravanear y a llevar esa campaña y la distorsión en esos sectores excluidos y depauperados de que el político bueno es el que va y le da. Sí. Y esa persona no entiende, ese humilde, que el que te da lo que estás encadenando te convierte como en un animalito al que le echas las sobras. No busca su desarrollo porque está pendiente a la sobra que cae de la mesa. Eso es cosificándolos. ¿Y por qué tú vas a votar? Bueno, pero por lo menos da algo, así te dicen. Entonces eso es una perpetuación de la exclusión. Y todo un sistema de política pública crea una espiral de crecimiento que requiere cada vez más recursos para el sostenimiento de un modelo asistencialista que no genera renta. Entonces los sectores que generan renta son súper gravados con una presión tributaria para sostener esa espiral que no alcanza de ninguna manera. No me dejes la DGI cerrando todos los negocios. Nadie monta un negocio nuevo, ¿y cómo? Es una presión insostenible. Los profesionales ahogados pagando impuestos, una presión inaguantable para llevar un saco de cuartos para que se los ripien en el gobierno. Sí. Con esas políticas. Entonces los pobres que eso no pagan, le están dando, ellos dicen que ese modelo es bueno, pero como no alcanza de ninguna manera, el gobierno tiene que buscar cada vez más préstamos. 154% se ha disparado la deuda externa. No, es impagable, se ha comprometido la soberanía financiera del país. Usted con la fantasía de que China es la que nos va a resolver. China no va a resolverle nada a este país. Como no le resolvió Ecuador. Le hipotecaron a Ecuador. Correa, ese expresidente, que venía y hablaba muy bonito vendiendo esa fantasía. Hipotecaron ese país. Y ahora resulta que lo único que produce importante, que es el petróleo, tienen que dárselo enterito a China para pagar unos préstamos que los ripiaron hacia una... aquí fueron unas plantas, otras muchas cosas, y allá fue una presa tan mal construida que no la van a poder terminar, mal hecha. Y aquí una planta que como no funciona, o no se quiere que se revise mucho, pues lo que se va a querer es venderla antes de que llegue otro gobierno, por si acaso. Entonces, nosotros tenemos que señalar eso porque eso está a la vista, pero tenemos obviamente el nivel de credibilidad que nos da trayectorias que están muy desprendidas de la actividad político-partidaria, porque eso es importante para saber, porque de quien vienen las palabras también tiene cierto nivel de credibilidad. Entonces, esa es la situación. ¿Esa política ha funcionado para el gobierno? No. La política migratoria, como quiera, es un desastre. Y la continuidad va a estar permanentemente amenazada porque ese modelo es insostenible. Es insostenible. Ojalá y nosotros, los dominicanos, tener gobiernos que tengan unas políticas un poco más lúcidas. Yo no tengo problema con las elecciones y votar por ellos y que se queden si lo hacen bien, pero hipotecándonos y creando este modelo de desastre y robando a dos manos, así no puede ser. Entonces lo que le criticamos al gobierno es eso, de quedarse como quiera, no, así no puede ser. Resultado, esos ideólogos del izquierdismo crean que un plan de regularización que abrió esa frontera. Bien, vamos a ver los periódicos. Este de ayer, ¿con cuál cámara? Con esta, magnífico. Mire, este de ayer, el del hoy. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a la República Dominicana más garantía para los haitianos. Se reunió en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos, ese consejo del cual, por cierto, Estados Unidos se salió. En ese consejo, la resolución lo que hizo fue, para atención, Australia le pidió, dice aquí, que hay
Australia mencionó la falta de progresos del gobierno que mantienen en el limbo legal 92.000 personas. Yo quisiera saber el gobierno australiano cómo lo contó. Ya no son 200, ya son 92, no son 200.000, ya son 92.000 que se le despojó de la nacionalidad y vuelven con la patria. El gobierno haitiano ahí hizo exigencia, salió en Diario Libre, no traje el recorte de ayer, y lamentablemente, pero en el Diario Libre está reseñado, exigiendo al gobierno que cese las expulsiones arbitrarias. ¿De quién? ¿De nosotros? De nosotros. Eso fue la posición oficial del gobierno haitiano en la reunión de Ginebra. Atención. Nadie menciona, por ejemplo, mira qué interesante, Chile, está en la misma página del periódico de ayer, del hoy. La reseña, Chile, que tuvo una marejada migratoria, aprovechando ciertas brechas en la legislación migratoria, y entonces ahí empezó a crear situaciones, y en Argentina también, y allá ellos dicen que si no encuentran la respuesta a todos los sueños que le vendieron es porque esas sociedades son racistas, pues yo no sé a lo que aspiran, o qué privilegio entienden ellos por venir de un país pobre y ser de color negro, o sea, qué deuda histórica puede tener Chile con Haití. Ni Argentina. Bueno, ni Argentina, bien. Y entonces empezaron a pagar los pasajes, los montan en un avión. Sí, ayer mandaron un avión lleno. De 670. Pero al mismo tiempo, eso es de esta misma semana, esto es Bahamas. Ahí sí lo sacan pronto. Ahí sí lo meten en jaula primero. Pero yo quiero un close-up en la parte que me he marcado, por favor, con el lápiz. Y voy a leer esa partecita. Si no se puede enfocar. Ok, fíjalo ahí. Dice, eso es el primer ministro de Bahamas hablando. Dice, continuamos tratando de manera muy agresiva este asunto, porque puede ser una amenaza no solo para nuestra economía, sino también para nuestra seguridad nacional. El tema de la presencia agresiva de haitianos. Sí. Un país pobre, que tiene una marejada de gente más pobre aún. Eso no se trató en Ginebra, pero la cama estaba hecha. Antes de la reunión de Ginebra, fíjate los motores calentando, eso fue el 18 de enero. O sea, siempre es lo mismo, esas ONG que luchan por los derechos humanos, porque ellas, recuerda que medran alrededor de los presupuestos, y de las solicitudes de ayuda internacional humanitaria para eliminar esos grandes males de la sociedad. Human Rights Watch había hecho un reporte cuestionando la política migratoria nacional y señalando la patria. Entonces el hijo de haitiano, si no es dominicano, es porque es apátrida, según ellos. Entonces, tanto el gobierno querer regalarle facilidades a Haití, hacer lo que no ha hecho nadie con los haitianos, comprometiendo la estabilidad y el futuro de la República Dominicana, para que como quiera, en esos foros internacionales, toda esa gente, toda esa ONG a la que tanto le han dado, porque son insaciables, como quiera, los critiquen. Sin embargo, República Dominicana, atención, fíjense cómo son la diferencia en los dos países. Esto es, porque todo esto es del mismo mes, de este mismo mes de enero. Este periódico, Listín Diario, señala que los efectos de la ley migratoria de los Estados Unidos van a afectar al país, a la República Dominicana, y efectivamente señala también que la cantidad de repatriados en los últimos 5 años, desde los Estados Unidos para la República Dominicana, son 9.000, que no son muchos. Ciertamente, República Dominicana es uno de los países que menos extranjeros indocumentados tiene. También se hizo una publicación sobre la cantidad de extranjeros en los Estados Unidos, y ciertamente República Dominicana no es el país que más tiene. La cifra fue de apenas 100. De los 11 millones de extranjeros en Estados Unidos en situación irregular, solamente 190.000 son dominicanos. Por aquí tengo la información. República Dominicana les deporta a sus dominicanos, pero República Dominicana no protesta frente al gobierno norteamericano por eso. De hecho, a esos repatriados dominicanos, que son dominicanos, no lo negamos,
Lo único que no me gusta es que el presidente le echó la culpa de todo. Si hay crimen es por los deportados. Eso no es así, presidente. No es así. Estadística, eso lo señalamos en el programa anterior. Sí, la semana pasada. Pero es que además es una injusticia de parte de esos organismos criticar la política migratoria y las pocas deportaciones que el país abre. Porque lo cierto es que cuando tú te vas a la prensa, eso es de esta misma semana, que dice que la frontera no tiene ningún tipo de solución. Porque no hay control fronterizo. No hay. No. Se pide mayor vigilancia. El gobierno cada vez gasta más dinero en eso. ¿Pero vigilar qué? Verlo pasar. Contarlo cuando sale. Mira cómo son las Ni cosas. eso siquiera hace. Se deportan algunos, pero una vez dice, todo el que protesta, por ejemplo, esta es la mesa, la cuestión de los cañeros. Cualquiera lea que de los cañeros eso, no lo pueden deportar porque eso trabajaron para el CEA. No tienen papeles, pero dicen que trabajaron allí algunos. La única manera de corregir eso es un muro, pero cuando tú tienes un ministro de Interior que te dice a ti que no hace falta un muro, yo quisiera saber cómo piensan controlarla, porque ciertamente los medios dicen y confirman y constatan que los extranjeros en la frontera entran sin control. El principal responsable de esa migración descontrolada, ¿quién es? Mira, esas son unas declaraciones de Roberto Rosario que se han dado también en las últimas semanas. Es el Estado Dominicano, el principal promotor de eso, con una política pública totalmente equivocada. Increíblemente, y quiero felicitar en esto a la Mesa para las Migraciones, la que dirige Charpentier, que le hemos dado mucha cajeta aquí. Sí. Somos objetivos, tratamos de no alejarnos de la recomendación del Padre de la Patria, cuyo natalicio se conmemoró hace 5 días. Ser justos es lo primero. Charpentier y la Mesa de las Migraciones dio unas declaraciones muy justas. Primera vez que lo vemos haciendo esa declaración. ¿Qué dice? Haití tiene que ponerle freno y tiene que crear las condiciones. O sea, el problema migratorio, que se ha agravado por la permisividad dominicana, pero el gran problema es que Haití no controla, el gobierno haitiano no está en eso. Y mientras el dominicano siga abriéndole todas las facilidades para darle medicina, salud, trabajo, y no poner control alguno, el gobierno haitiano no tiene necesidad de asumir ninguna de esas responsabilidades. Al menos el señor Charpentier, que es haitiano, de la Mesa Nacional de Migraciones, demandó a las autoridades haitianas, les exigió que por favor que hagan algo, porque también ese éxodo excesivo de haitianos agrava la situación de los haitianos que están aquí, porque también es compitiendo lo nuevo, los congoses. O sea, que vienen a quitar trabajo a otros haitianos que lo tienen. Sí. Hay unos estudios de unos sociólogos dominicanos, Carlos Dore, por cierto, que ellos se distinguen el Congo y el nuevo. El Congo es el que ya está aquí, trabaja aquí, es haitiano, chapurré español, más o menos entiende. El nuevo es el que llegó ese totalmente desconocedor de todo, pero que compite con ese. Claro, y ambos compiten contra el dominicano en los salarios de los más desafortunados. Más toda el roce que genera la excesiva migración en todas partes del mundo. Eso no solamente pasa con los haitianos, eso pasa con todo país que recibe una masiva migración. Para cerrar y antes de irnos a los compromisos comerciales de la hora de consuelo. Miren, eso pasó en Ecuador con la marejada de venezolanos. Hubo un feminicidio en la que un venezolano mató a una mujer ecuatoriana y eso generó un brote de violencia contra los venezolanos. Lo mismo que pasa aquí con los haitianos. Para que no se diga, a ver, y los venezolanos no es por prieto, no es porque son negros y los ecuatorianos son rubios. Es porque la excesiva migración genera roces
hechos de violencia, situaciones de delincuencia y agravamiento de las condiciones de vida en los sectores menos favorecidos de la sociedad, que genera mayor criminalidad, hacinamiento, deterioro de los servicios públicos, etcétera. O sea, todo lo que estamos diciendo es una cuestión holística, porque estamos estamos poniendo en contraste lo que pasa en otros países, con otras naciones que también tienen presiones migratorias. El gobierno no lo ha hecho bien, ni oye, porque uno hace estos programas con la expectativa de que en algún momento escuchen. No. Porque lo que quiere es que la gente le celebre, así no se gobierna. Escuche al otro. En el comité estamos dispuestos siempre a que si nos quieren escuchar, de la manera más desinteresada, ninguno de nosotros anda atrás de un cargo público. A ver, la primera vez que el comité propuso a alguien que fue a mí para tiene uno que decirle al presidente lo que él parece que no le gustaba escuchar. Por ejemplo, que tiene que respetar la Constitución. O en el comité no estamos para ser complacientes con nadie. Pero si se nos quiere escuchar, estamos dispuestos a colaborar. Con este gobierno, con el anterior. O con cualquiera que venga. O con cualquiera. El gobierno de Hipólito fue que se hizo la ley de migración, colaboramos. En el de Leonel se hizo el reglamento, colaboramos. Este que no quiere, lo que quiere es fuñirlo todo en esa materia, digo yo. Yo quisiera saber qué es lo que piensa conseguir ahí. Con eso, a lo mejor es que le van a dar cédula para que voten por él, digo yo. No sé. Uno ha hablado también de más. Además, vamos a los compromisos comerciales. ¿Qué tú crees, Armando? Sí. Hay una diferencia de que aquí, aparte de que tengan la cédula, aquí todo el mundo distingue un dominicano de un haitiano. Sí. Por 1000 razones. Así es. De manera que es muy difícil ocultar la realidad de lo que está sucediendo. Claro. Vámonos a comercial y regresamos un momento. Bien, señores, aquí estamos de regreso otra vez con ustedes, con la agradable compañía de todos ustedes. Y siempre con esperanza de que nos van a oír a veces. Y nos van a hacer caso, porque todo lo que nosotros hacemos y decimos es para el bien de la comunidad de la República Dominicana. Y es muy curioso ver que hay muchos dominicanos que no saben qué es lo que van a hacer en el país. Muchísimos negocios vendiéndose, que la gente no quiere seguir trabajando o que los márgenes son tan estrechos que no hay beneficio y los impuestos son tan altos. Y uno todos los días oye que la poca carga fiscal, que aquí hay muy pocos impuestos, que solamente se paga la carga del 12 y del 10. Señores, aquí la gente paga mucho impuestos, lo que pasa es que hay cosas que no se consideran impuestos y lo son, porque en otros países esos son cosas que están a cargo del gobierno. Aquí no, aquí se supone que no hay que pagar ni dar nada y no es así. No, hay una cantidad de costos operativos en todo negocio. Y de impuestos que le cobran a uno que no tiene explicación. Hace que la situación de los pequeños negocios sea muy difícil. Hay unas iniciativas para eliminar el anticipo, para simplificar el tema de los reportes, de las declaraciones juradas anuales, que son muy complicadas. Un negocio pequeño tiene que agregar un costo de contabilidad, etcétera, la TCS. O sea, hay una cantidad de cosas, más dependiendo de la actividad, las tasas municipales que hacen que cualquier negocio pequeño, cualquier empresa pequeña, también porque hay un tema de indisciplina laboral. Nuestra legislación laboral es una de las más generosas de la región. La jurisprudencia laboral también es muy pro operario, es decir, siempre a favor del asalariado, como debe ser.
Y entonces eso hace que resulte muy difícil. Al final del día, ¿qué resulta? Que el emprendedurismo tiene muchos obstáculos. El gobierno ha abierto ciertas ventanas, pero lo cierto es que no son aún suficientes y entonces no hay la generación de suficiente empleo y la producción de bienes y de servicios, por lo tanto, no aumenta, no hay crecimiento económico que sea lo suficientemente dinámico, no obstante lo que diga el señor gobernador del Banco Central, como para generar un crecimiento o una distribución un crecimiento con distribución de riqueza y que por lo tanto reduzca real y efectivamente la pobreza. Todas esas cifras son acomodadas porque también no incluyen todo aquello. Entonces, un crecimiento económico sobre la base de endeudamiento es ficticio, porque al final del día eso va a haber que pagarlo. Y es la economía más dinámica de la región. Porque el dominicano, para colmo, trabaja mucho. Trabajan. Y fíjense lo que habíamos mencionado ahorita, pero les recorte entre tantas cosas. Miren, es esta información. Había salido en el periódico El Día. Eso es el contraste entre el crecimiento de la República Dominicana y lo que es su gente. Y lo que son las realidades de otras naciones. Mira, Estados Unidos tiene 11.5, en ese estudio, se refleja, tiene 11.5 millones de extranjeros en condición migratoria ilegal. El estudio revela que de 11.5 millones, dominicanos solamente hay 190.000, es una cifra minúscula. Es decir, es de los países, no es de los países del área, el que más expulsa, a pesar, Florinda Roja, oiga, porque también eso demuestra la inexactitud de las proyecciones de esa encuesta de migrantes que hicieron, que pretende presentar que República Dominicana tiene más gente fuera que haitiano dentro. Ese estudio ya demostró que eso no es así. Y no solamente no es así, que la población en situación migratoria irregular de dominicanos en los Estados Unidos es incomparablemente menos que la de haitianos en condición irregular en la República Dominicana. Es incomparable. Es decir, por eso nosotros dijimos cuando salió la encuesta nacional de inmigrantes que eso debían de echarlo en un zafacón, porque eso fue fabricado con la intención de ponerlo al servicio de esa visión equivocada del manejo del tema migratorio. Entonces, en Naciones Unidas, ¿qué dice? Que nosotros tenemos una política migratoria que debe de ser más restrictiva, que no debemos expulsar a nadie. Señores, esa es la realidad. Esta es la realidad. Eso dicen en Ginebra, y que salta en la prensa aquí, local. Que República Dominicana realmente repatria haitianos, pero repatrian 10 y entran 20. Que República Dominicana, el Ministerio de Salud, en la última cifra, dice que, mal contado, casi el 24% de los partos, atención, son haitianas. Sí. Pero cuando tú contratas con esa información que está ahí, no, póngamela por favor. Atención, hay un desajuste entre las dos cifras. La cifra que dice el Ministerio de Salud de 24% no se compadece con la cifra de lo declarado, inscrito en el libro de extranjería. Porque entonces significa que una parte considerable de esos partos no son inscritos. Y quedan vagando por la calle. El 24% de los partos en las maternidades públicas, que es conservador, porque muchos de esos partos, esas mujeres van con papeles que no son de ellas. Oh, pero tú me lo vas a decir a mí. Yo dije 10 años, 10 años. Pero vamos a tomar, le vamos a comprar, el comité le va a comprar la cifra al SENASA. Es el 24. Vale. ¿Cuánto es eso? Se supone que por cada parto, mínimo es un muchacho. Mínimo. Eso sí no son de mellizos, pero bueno, vamos a suponer que el 24% parió de a uno. Son más, como quiera. Ok. ¿Qué dice la estadística, la cifra
de los registrados en el libro de extranjería, que son 34.524. ¿No cuadra? ¿Son más de 10.000? No cuadran. ¿Por qué? Porque el 24% de partos son mucho más de 34.524 niños inscritos. ¿Y los otros entonces? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde los inscribieron? ¿O no los inscribieron? Entonces tenemos una situación. Si no los inscribieron, pasaron a ser indocumentados, nacidos aquí. Las madres se los llevaron y no los declararon. Y esos muchachos andan por ahí sin papeles. Son hijos de haitianas, pero no tienen ni siquiera el papelito del libro de extranjería. No sé si me están siguiendo. O en segundo lugar, lo declararon como dominicanos. No se sabe cuál es peor. ¿Se dice peor? ¿O se dice pioy? En el Cibao decimos pioy. Pioy, más porque pioy. no entendemos. Sí. Y mientras tanto, ¿por qué en Haití no se resuelve nada? Miren, en Haití no se resuelve nada porque ese gobierno que tienen allá, que se lo heredó de Martelly, en lo que ellos están es en averiguar dónde que están los chelitos de Petrocaribe y seguirnos nosotros hondeando el problema de su población. Y el gobierno dominicano feliz. ¿A dónde vamos a parar con este modelo? Bueno. Mientras, los haitianos, sí, seguimos con el mismo asunto de Valle Nuevo y la presión sobre los recursos naturales. ¿Usted cree que nosotros resolvemos? ¿Por dónde vamos? No podemos No resolvemos nada. Y el comité lo único que hace eso es información pública, no es opinión. Venir aquí los viernes y compartir eso con todos ustedes, a quienes agradecemos la fidelidad de su sintonía y les invitamos, tanto a Armando Armentero como quien les habla, a que el próximo viernes de nuevo nos acompañen. Y el lunes, doña Consuelo estará aquí en su hora de consuelo, y a todos ustedes les deseamos, allá iniciando el mes de febrero, en este mes de la patria, que tengan un muy feliz fin de semana. Hasta la próxima.